Hola, buenos días. Yo soy Claudia Caldera y este es un video ensayo sobre el artículo 10 de nuestra Constitución mexicana. En este pues habla de la regulación del derecho a poseer armas de fuego en México y se encuentra específicamente en el capítulo sobre derechos y sus garantías. Y bueno, podemos comenzar con la definición de los derechos humanos, que según el autor Antonio Pérez Luño nos habla o nos explica que son facultades e instituciones que protegen la dignidad, libertad e igualdad humanas. Y estas pues deben ser reconocidas por todos los países, claramente porque deben ser una garantía de protección para quienes los habitan, ¿no? Y aquí mismo nos lleva a preguntarnos a base del documento que ¿el derecho a las armas es un derecho humano realmente? Pues aunque parece relacionado, pues no lo es. Porque las necesidades que protegen los derechos humanos son la seguridad, la legítima defensa, más no protegen la posesión de armas de fuego. Primero vamos a comenzar con el que ya mencioné, el derecho a la seguridad, que nos habla de que está protegido por la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es por esa razón que si se autorizara la posesión de armas de fuego, pues violentaría primeramente el derecho a la seguridad y luego estaría el derecho a las armas en México, que si bien no es un tratado internacional, pues está en nuestra Constitución, que se ve más como una medida excepcional, como para proteger la seguridad de las personas en situaciones, muy específicas de la legítima defensa. Entonces, es más bien no como una medida de armamento, sino más bien una medida de protección, de una legítima defensa hacia nuestra persona, quizá nuestras posesiones. Y esto mismo pues trae unas preocupaciones internacionales, de organizaciones como IANSA o la Amnistía Internacional pues se oponen a la proliferación de armas pequeñas en las manos de la gente civil, de la gente común. Pues se dice que destaca que cada minuto muere una persona por un arma de fuego. Esas son estadísticas muy impactantes, pues también se estima que circulan alrededor de 650 millones de armas de fuego en el mundo. Y lamentablemente la mayoría están en manos de civiles, aunque pues muchas de ellas a lo mejor están en países que los permiten, ¿no? Pero en México en específico es únicamente como una legítima defensa. Pero igualmente al ser civiles pues no estamos preparados como para el manejo de un arma de fuego o de cierta magnitud, no todos tenemos la preparación e incluso la salud mental como para llevarla de una manera responsable. Aún así es un derecho que nos protege. Y pues, ¿qué podría decir? Que la posesión de armas tiene pues implicaciones importantes para los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y protección de las personas. Y luego podemos ver el origen en la Constitución de 1857. Y en el artículo 10 en el año 1857 o en esta Constitución de 1857 nos dice lo siguiente, y cito: todo hombre tiene derecho a poseer y portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena que incurren los que las portaren. Y bueno, esto no está muy lejos del artículo que está actualmente. Pues todos tenemos derecho a poseer y portar armas de fuego por seguridad, pero aquí dice portar y actualmente pues no está permitida la portación, solamente la posesión dentro de tu hogar, claramente. ¿Para qué? Para tu protección. Y es por eso mismo que hubo una modificación en la Constitución de 1917, que en esta nos menciona en el artículo 10 lo siguiente: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen la libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para su uso exclusivo el ejército, armada y guardia nacional,
pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de la policía. Es lo que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Ya no las podemos portar, sin embargo, aún se pueden poseer por una seguridad o una protección. Y estas fueron las modificaciones. Sin embargo, cabe recalcar que de las más importantes fue la introducción de limitaciones legislativas sobre el tipo de armas, por ejemplo, que menciona que no podemos a lo mejor portar las exclusivas del ejército o las limitadas por la ley. También otra modificación fue la restricción sobre la forma de portar las armas, pues hay que cumplir con la obligación de seguir los reglamentos de la policía como se establece, ¿no? Entonces, el artículo 10 reformado queda de la siguiente manera. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Es lo mismo que ya venía mencionando, que esta reforma pues implicó quitar la aportación, sin embargo, aún continuamos preservando la posesión de las armas de fuego, aunque sea en nuestro hogar o como se vaya a establecer, dependiendo de la ley. Y bueno, alguna diferencia que podemos ver del artículo original de 1857, pues el de 1857 nos habla de una regulación del derecho de portar armas a través de una ley federal, lo que ya expliqué anteriormente, y también hace referencia específica a las armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También podemos observar las implicaciones del artículo 10 vigente, que es el derecho a la seguridad y legítima defensa. Pues el derecho a poseer armas está establecido o enfocado a la seguridad y la legítima defensa, lo cual implica limitaciones en el ejercicio de estos derechos, en este caso únicamente exclusiva para la seguridad. También la competencia de la Federación, pues la regulación de este derecho puede recaer en la Federación mediante la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, creada exclusivamente para estos casos, ¿no? Haciendo una especificación. De ahí podemos guiarnos como se nos ha que se nos ha expuesto en la ley. También están las armas prohibidas, pues no se permite también la posesión de armas prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ni las armas de uso exclusivo del Ejército, ni de las Fuerzas Armadas, ni lo que se mencionó anteriormente en ese mismo artículo. Al igual que el registro de armas, pues la responsabilidad de la posesión de armas requiere un registro previo ante la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque se supone que es exclusivamente para tu protección y debe ser una regulación ese tipo de responsabilidad, porque al final de cuentas un arma es una responsabilidad muy grande. Es por ello que hay otras aplicaciones adicionales, por ejemplo, los derechos humanos implicados, que no es solo el derecho a la seguridad, sino que este artículo también trae otros derechos humanos como el derecho a la vida. Pues es que también puede afectar la seguridad y la integridad de los individuos la posesión de las armas de fuego. E igualmente es un derecho. Ahora, el control de convencionalidad nos habla de que las autoridades deben ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que éstas deben tener en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos. Entonces, el artículo 10 de la Constitución mexicana ya vimos que nos habla de la posesión de armas y su relación con el derecho a la seguridad. Entonces, eso está íntimamente relacionado con la protección que tanto mencionan los derechos humanos.
o la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este artículo considerando la seguridad pública y la protección a la sociedad, aún manteniéndolo en ese estatus. También hubo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2009 que aclaró que la posesión de armas debe estar limitada para la seguridad pública. Esto que se viene diciendo, de nuevo, para nuestra propia protección, no como una medida de armas de guerra, sino como una medida de protección para nuestra seguridad pública. Es por esto mismo que en la reforma constitucional del año 2011 pues nos habla que se requería aplicar los principios de los derechos humanos, limitando el derecho pues a la posesión de armas en función del derecho a la seguridad. Sin embargo, vemos que aún tiene una continuidad. Ahora, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha interpretado el derecho a la seguridad, pues ha subrayado la responsabilidad del Estado en garantizar este derecho, incluso en situaciones donde los civiles pues tienen la aportación de armas o realizan funciones de seguridad propia. Aún así, el derecho y el Estado tienen la obligación de hacer esta regulación para la protección de los civiles. Porque, aunque esté permitido, no tiene por qué haber algún tipo de desborde en las reglas y en el reglamento que se debe seguir sobre este tema tan delicado como las armas de fuego. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las acciones, incluso realizadas por civiles que están ejerciendo su derecho a su protección, también tienen que respetar los derechos humanos y se tienen que hacer valer. Es por ello que vemos el caso de la masacre de La Rochela en Colombia. En esta, pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos destacó la responsabilidad del Estado colombiano. Como ya se venía mencionando, el Estado debe de garantizar una protección para los civiles, pero en este caso el Estado colombiano permitió que los grupos paramilitares portaran armas, lo que resultó en diversas violaciones de los derechos humanos hacia los colombianos y hacia la población colombiana. Entonces, es por ello que la Corte enfatiza que el Estado debe garantizar la seguridad, incluso cuando los civiles estén involucrados en actividades pues de seguridad o en actividades de protección. En lo siguiente, pues vemos un caso por parte de México. En este mismo, pues podríamos decir que hubo un sometimiento a tratos crueles e inhumanos, también degradantes, de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores. Pues esto nos habló que la fuerte presencia militar en Guerrero en los años 90 hizo que hubiera una lucha contra el narcotráfico y grupos armados. Entonces, en la detención hubo violaciones de los derechos humanos. Eso fue más o menos en el año 1999, en fecha del 2 de mayo. Y pues hubo circunstancias de la detención que son muy llamativas, por ejemplo, la falta de presentación ante un juez de manera inmediata después de esas detenciones, también el uso indebido del fuero militar en investigación y el cómo juzgaron el caso por el fuero militar, al igual que irregularidades en el proceso penal. Entonces, una fuerte violación de los derechos humanos en este caso. Al igual, también hubo una falta de diligencia en la investigación propia, ya que hubo deficiencias en ella, no hubo investigación de las denuncias de tortura, hubo una omisión de las sanciones a los responsables y también un uso de procedimientos que no garantizaban el debido proceso en aquel entonces. De igual manera, las obligaciones del Estado según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la protección de los civiles, pues vemos que no se cumplió porque hubo límites en el uso de la fuerza por parte del Estado que lo sobrepasaron y se supone que deben garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales.
cosa que no pasó en este caso. Entonces, critica el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la protesta social y la criminalidad común hacia la población. Entonces, por eso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos apuntó al Estado mexicano y sentenció al Estado mexicano. Sin embargo, otra cosa es que lo acepte. Como conclusión, pues debemos señalar la importancia de la sentencia en la protección de los derechos humanos, al igual que el reforzamiento de la obligación del Estado y respetar y garantizar los derechos fundamentales. De igual manera, también la necesidad de reformas en la justicia y el uso de fuero militar como pudimos observar que en este caso no pasó. Y debe haber reformas a la justicia, pero aunque las haya, se deben de respetar, deben seguir un lineamiento, porque aún existiendo incluso una ley específica para estos casos, aún así se han observado casos en los que no se ha respetado, incluso por parte de los civiles. Esto me puede llevar a concluir lo siguiente. Me puede llevar a concluir que el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto del nuevo ordenamiento en la materia de los derechos humanos, debe ser interpretado pues con un enfoque que priorice la seguridad y la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y es por ello que en este sentido el derecho a la posesión de armas no puede ser considerado un derecho humano en sí mismo, ya que ni el derecho internacional de los derechos humanos ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo ha reconocido como tal. Más bien lo tienen como entendido como un medio excepcional dentro del marco del derecho a la seguridad, del derecho a la protección, más no como un derecho reconocido de tener armas de fuego. Y no solo eso, sino que la proliferación de armas ha sido pues señalada como un factor de riesgo en la violación de los derechos humanos, el derecho a la vida, por ejemplo, lo que refuerza pues la necesidad de que su regulación sea estricta y que el Estado asuma un papel de responsabilidad en la protección a la población civil. Es por ello que en este sentido resulta muy razonable considerar que la disposición contenida en el artículo 10 debería ser trasladada al artículo número 21 de la Constitución, a fin de que no haya interpretaciones erróneas o no haya vacíos normativos y se vea más armonizado en el marco normativo que rige las funciones pues de nuestra seguridad pública que debe garantizar el Estado. Por otro lado, pues la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos no se ve disminuida cuando recurre a actores no civiles en tareas de seguridad, pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dejado claro que el Estado sigue siendo el principal responsable de estos casos, lo que subraya la importancia de limitar el uso de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. Sin embargo, aunque sea señalado y aunque sea condenado el Estado mexicano, podemos observar que en nuestras calles no es de esta manera. Y pues, para finalizar, el artículo 10 debe ser interpretado pues desde un enfoque que privilegie y proteja la seguridad pública, al igual que la protección de los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en la regulación del acceso y el uso de armas de fuego, aún y sea para nuestra protección. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo de mi parte. Hasta luego.